darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su casa. Así que dile al que está a tu lado, felicidades. La verdad es que cada día es un regalo de parte del Señor. Cuando Israel sube de Egipto, cuando Israel sale de Egipto, Dios no los lleva directamente a la tierra prometida. El Señor siempre va a tratar con las personas, siempre va a tratar con el corazón, con la fe, siempre va a fortalecer, a enseñar, siempre el Señor va a hacer crecer. Y entonces cuando sale de Israel, sube de Egipto, pasa por el desierto de Refidim, y de Refidim Moisés los lleva al monte Sinaí, en donde Dios revela su gloria. Ya Moisés había tenido encuentros con Dios antes de las plagas, antes de todas estas señales que vieron en el desierto, como el mar abrirse o las plagas que envió Egipto. Ya Moisés había tenido un encuentro con Dios en la zarza ardiente, y en esa zarza que ardía, la voz de Dios en medio de esa zarza tronaba, era estruendosa, y le habló por su nombre, y es cuando Dios se revela a Moisés como Jehová o como Yahweh, que significa yo soy el que soy. Y entonces Moisés ya tenía una relación, diga conmigo relación, ya tenía una relación con Dios. Por lo tanto, lo que Moisés emprendía y hacía que tenía que ver con el Señor, finalmente no le espantaba, no le causaba miedo. El miedo paraliza y el temor es algo que nos impulsa. Hoy quiero predicar para usted: ¿miedo o temor? Pregúntale al que está a tu lado: ¿miedo o temor? Y vamos a ubicarnos en el capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19 de Éxodo. Entonces vienen de Refidim, llegan al monte Sinaí, Dios le llama a Moisés, y es ahí donde Dios le dice que si ustedes se comprometen conmigo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Es donde Dios le dice a Moisés: yo los voy a cuidar, yo los voy a sustentar, solo tienen que obedecer mis mandamientos. Y comienza ahí esa historia de Dios con el pueblo de Israel y con Moisés. Vamos a ubicarnos solamente en el versículo 10 y 11. Le recomiendo que en casa lea el versículo 19, 20, 21, incluso el 18, para tener todo el contexto. Y si me acompaña el versículo 10 y 11, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Muy bien, ahora lo leo yo. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Era todo un acontecimiento. Ellos habían visto las señales, ellos habían visto las maravillas que Dios hacía cuando envió las plagas. Ellos vieron las maravillas que Dios hizo en el desierto, cuando tenían sed les dio agua. Ellos veían todo esto que iba aconteciendo, cómo el mar se abrió, cómo el Señor hizo soplar un fuerte viento oriental, dice la Escritura, durante toda la noche. Y entonces cuando amaneció ya el mar estaba abierto para que ellos pudieran pasar en seco. Habían visto tanto y ellos estaban tan sorprendidos, pero al mismo tiempo estaban llenos de miedo, porque las cosas que veían, esas manifestaciones de parte de Dios eran maravillosas, y ellos habían presenciado tantas cosas que finalmente, en lugar de acercarse al Señor, les provocaba miedo. Aquí en este mismo pasaje, en el versículo 16, por favor vaya conmigo al 16 y vamos a leer al 19, 16 al 19. Aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. ¿Cómo dice? Muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Quiero que imagine toda esta escena.
Porque a veces nos imaginamos a Dios y pensamos que Dios está en un lugar quieto, callado, en silencio, porque tradicionalmente eso nos enseñaron. Pero si usted y yo vemos el Apocalipsis, se va a dar cuenta que del trono de Dios salen truenos y relámpagos. Tenemos un Dios poderoso. Dios no está en silencio así, agachado y orando así como algunos piensan. El Dios que tenemos es el Dios del universo. Y Moisés sacó fíjense, ya les había dicho, santifíquense hoy y mañana, el tercer día Dios se va a aparecer. Dios se aparece. ¿Cómo se aparece? Esta es la escena. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ayúdeme con el 19. El sonido de la bocina así es, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagina entonces eso. Ellos estaban sorprendidos, ellos estaban llenos de miedo por ver esta imagen, cómo Dios se aparecía y descendía sobre el monte, y en ese descender del monte había truenos, humeaba, dice que el humo subía como un horno, y no es un horno convencional como hoy lo imaginamos, sino el horno que hacían era una cerca de piedras con flama, con madera o lo que fuera, y entonces ahí ponían y esas llamas subían. Así se veía el monte, pero además cada vez que Dios hablaba, el monte tronaba. Y cuando Dios hablaba con Moisés se oía una voz increíble, ni siquiera podría imitarla esta mañana, aunque tuviera voz de locutor, no podría imitarla. De tal manera que era algo muy complicado de entender de manera natural. Pero entonces Moisés, entendiendo un poco y conociendo un poco a los hijos de Israel, se apresura a decirles que no tengan miedo, no tengan miedo, no temáis, les dice, porque lo que él quería era animarlos a regresar a la presencia de Dios, que ellos pudieran mantener una relación con Dios, mientras les explicaba que Dios había venido para probarlos. Versículo 20, ayúdenme a leerlo. Éxodo 20:20. Éxodo 20:20. ¿Tiene? 1, 2, 3. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Otra vez. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Por qué nos prueba Dios? ¿Por qué nos prueba Dios? Porque ¿acaso Dios quiere descubrir lo que hay en nuestro corazón? ¿Por qué nos prueba el Señor? Dígame, por favor, ¿por qué piensa que Dios nos prueba? ¿Dios quiere descubrir lo que hay en nuestro corazón? ¿Quiere descubrirlo o no quiere descubrirlo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues no. Él ya sabe lo que hay. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Dios no nos prueba para que descubramos qué hay en nuestro corazón. En realidad Dios nos prueba para que nosotros sepamos lo que hay en realidad en nuestro corazón. Porque el corazón es engañoso, porque tú mismo te justificas a ti mismo, porque tú mismo dices: estoy bien, están peor otros. Yo por lo menos, yo sí esto, yo sí aquello. Y entonces Dios nos manda pruebas para que usted y yo podamos descubrir lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la razón de la prueba que les presenta Dios a los israelitas con esta figura descendiendo sobre el monte? Pues en realidad era para que supieran si le temían a Él o no le temían a Él. El miedo es causado por el amor propio.
Si nosotros consideramos nuestra vida muy valiosa y muy importante, más que cualquier otra cosa, entonces el miedo se apodera de nosotros porque pensamos que todo lo que nos pueda pasar va en contra de nosotros, porque valoramos tanto nuestra vida, valoramos tanto nuestras cosas, nuestros asuntos, que entonces tenemos miedo de perderlo. Por eso muchas personas no se acercan a Dios, porque tienen miedo de perder su estabilidad, de perder su forma de vida, de perder sus amigos, de perder sus relaciones, de perder todo lo que les hace estar bien. Y entonces no se acercan a Dios tanto porque tienen miedo. ¿Sí me estoy explicando? El miedo es generado por el amor propio. Cuando tú te amas a ti mismo, entonces tú tendrás miedo de lo que pueda venir, de lo que pueda pasar. Pero el apóstol Pablo decía, si muero, soy del Señor, y si vivo, también soy del Señor. La muerte me hace los mandados. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estoy valorando mi vida, ya déjame en paz aquí con esto. Porque no estoy valorando mi vida, porque no tengo una relación con Dios de manera clara. Así que el que Dios sepa que estoy en su presencia nos puede hacer llevar a tener temor o a tener miedo. ¿Qué está pasando? Por eso, ¿qué hacemos? Me desconcentras. ¿Cuál fue la prueba? Quítame los monitores. ¿Cuál fue la prueba de la razón por la que Dios se presenta? Pues para que sepa. Entonces, el pecado se produce siempre que nos alejamos de Dios. Siempre que nosotros nos alejamos de Dios, la persona tiende a pecar. No quiere decir que no seamos pecaminosos. Usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa y el hombre siempre es tendiente a pecar. Cuando el hombre se aleja de Dios a través del miedo, siempre va a pecar. Nunca he visto una persona que deje de venir a la iglesia o que deje de congregarse y que se vuelva más santo. ¿Usted lo ha visto? O que tenga una relación más profunda con Dios porque ya no va a la iglesia. En realidad no es posible porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es donde fluye la sangre de Cristo. Cada reunión que usted y yo tenemos es un fluir de la sangre del Señor por cada miembro del cuerpo de Cristo. Así que si no tememos a Dios, le tendremos miedo. Cuando venga y se revele su gloria, usted y yo vamos a tener que someternos delante del Señor. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, 10 al 11, que toda rodilla se doblará ante Él. Esto no tiene que ver con fe o creencias. Cuando Dios se manifieste, cuando la gloria de Dios se manifieste o cuando la gloria de Dios es manifiesta en alguna persona, por ejemplo un accidente, lo primero que una persona dice con sus labios es Dios mío. Cuando hay un accidente, cuando lo están golpeando, cuando tiene problemas, aunque diga no creo en Dios, al final siempre sí, ¿no? Porque dentro de su entendimiento, de su conciencia, hay un deseo de encontrarse con su hacedor. Y dice 2 Corintios, ayúdeme a leerlo por favor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Si nosotros no tememos a Dios, tendremos miedo, porque finalmente nuestra conciencia nos acusa y porque el Espíritu Santo del Señor nos redarguye. Entonces usted y yo nos acercamos a Dios o no nos acercamos a Dios. El temor nos acerca, el miedo nos aleja, porque el miedo nos paraliza. Moisés se acercó. Dice la Escritura que Dios estaba en una oscuridad, y esto me llama mucho la atención, en Éxodo 20, 21. Dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual
estaba Dios. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leerlo, por favor. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos. Imagine eso, el pueblo estaba a lo lejos y Moisés se acercó. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Cuando dice a la oscuridad en la cual estaba Dios, quiere decir que no se veía su figura, quiere decir que no se veía ni siquiera una silueta, nada, solo se escuchaba una voz. Recuerde que el monte estaba temblando, recuerde que estaba humeante, recuerde que cada vez que hablaba tronaba, y entonces él se acercó a esa oscuridad. La diferencia de reacciones ante esta manifestación de Dios nos demuestra el corazón de cada uno. Israel se aleja, Moisés se acerca. ¿Cuántos saben que Dios habla todavía hoy? Muchos no quieren escuchar la voz de Dios porque prefiere alejarse, prefiere no acercarse tanto. ¿Por qué una persona no dobla su rodilla y va a la presencia de Dios? Siempre me he hecho esa pregunta. Es fácil orar aquí en la bola y clamar y decir, Señor, es fácil, entre todos, y es bueno además, es muy bueno. Pero ¿por qué una persona no va ahí a la intimidad, en su cuarto, dobla su rodilla y cara a cara visita a Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre nos va a decir lo que estamos haciendo mal. Dios siempre nos va a decir, deja eso, cambia esto. Dios siempre nos va a decir, hace tiempo que te dije que quitaras esto de tu vida, que modificaras esto de tu vida. Y entonces no queremos, nos da miedo perderlo, nos da miedo dejar eso. Nos gusta, nos sentimos bien, en fin. Pero Dios tiene un plan maravilloso para cada uno. Y entonces el miedo nos aleja y por eso no doblamos la rodilla, por eso no buscamos a Dios en la intimidad, porque entendemos que Dios nos va a hablar con la verdad. Y no queremos esa verdad. A veces esa verdad ya la sabemos, pero no la queremos porque sentimos que Dios nos va a quitar algo. Pero Moisés se acercó, porque Moisés conocía al Señor. Y los israelitas hicieron esto, se alejaron del monte porque el monte estaba tronando y estaba humeante. Pero no es tan distinto el pueblo de Israel a la iglesia de nuestros tiempos. Hay semejanzas en muchos sentidos. Por ejemplo, ellos habían salido de Egipto, todos ellos habían salido de Egipto, grandes y pequeños, y eso es un tipo de salvación. ¿Cuántos salvos hay esta mañana? Es un tipo de salvación. Salir de Egipto es una forma de salvación. Dios nos ha dado salvación. Todos habían experimentado los milagros de Dios y se habían beneficiado de ellos porque Dios ya los había sacado, ya no eran esclavos. Y así hoy en la iglesia a muchos les ha hecho Dios un milagro de sanidad, un milagro financiero, una petición para otra persona y Dios ha concedido el milagro. Y entonces hemos experimentado también los milagros del Señor. Ellos todos habían sido liberados de sus opresores, porque estos egipcios que estaban a cargo de ellos los golpeaban, los maltrataban para que trabajaran. Y nosotros hemos también experimentado esto en la iglesia. El Señor nos ha liberado de nuestros opresores, tanto naturales como espirituales. Pero ellos seguían apegados a su antiguo estilo de vida. Cada vez que había una situación complicada, siempre se quejaban. Su mentalidad no podía cambiar ni siquiera por el desierto. Tenían una mentalidad de esclavos y entonces siempre se quejaban. Si lo podían tener en ese momento, lo querían. Tenía sed y no había dónde abrirle la llave, se enojaban con Moisés. Tenían hambre y no había dónde comprar unos tacos, se enojaban con Moisés. Todo el tiempo se estaban quejando. Así que su estilo de vida, aunque ya no eran esclavos, su mente y su corazón seguía pensando de la misma manera. Hoy, aunque hemos sido salvos y aunque hemos sido liberados, muchas veces nuestro corazón no deja ese estilo de vida que todavía
andamos arrastrando del mundo, aunque ese estilo de vida a veces nos lleva otra vez a la esclavitud, porque hay cosas que nosotros hacemos que ya tendríamos que haber dejado de hacer, porque ese mismo estilo de vida nos está llevando de regreso a Egipto. Y avanzamos y otra vez y tomamos el camión de regreso a Egipto. Y así andamos dando vueltas en el desierto, de Egipto al desierto y del desierto a Egipto, pero finalmente no podemos encontrar una salida que Dios nos da. Ellos disfrutaban las riquezas que Dios les había entregado, porque el Salmo 105, en el versículo 37, dice que los sacó con plata y oro. Si usted recuerda, Moisés le dijo a Faraón que les entregaran todo el oro y la plata que tuvieran. O sea, salieron ricos de ahí. Y esto me dice algo: Dios siempre paga. Y aunque estuvieron esclavizados, ellos salieron con todas las riquezas de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿de qué les servía el oro y la plata en el desierto si no entendían la presencia de Dios? Las riquezas que Dios les había dado no eran para el desierto, era para cuando llegaran a la tierra prometida. Pero casi siempre nos queremos gastar el oro y la plata en el desierto. Y casi siempre queremos que Dios nos dé oro y plata en el desierto, cuando en realidad el desierto es un lugar de entrenamiento de Dios para tu vida. ¿Qué hicieron ellos con esa plata y con ese oro? Un ídolo. Juntaron el oro, juntaron la plata e hicieron un becerro de oro. Mi pregunta es, ¿no hacemos a veces nosotros lo mismo? Dios nos bendice y nos olvidamos de Dios. Podemos hablar de milagros económicos, financieros. Dios ha sacado de las deudas a muchos, de problemas a muchos, pero a veces los que más reciben, no es la regla, pero a veces los que más reciben más se alejan. Por eso la Escritura dice: manténme del pan necesario. No me des tanto que me olvide de ti, y tampoco me des tan poco que tenga que andar mendigando y buscando en otra parte. Manténme del pan necesario. Porque muchos han recibido mucho y finalmente ese afecto y esa fortaleza que les ha dado la bendición del Señor, material, económica, finalmente terminan por honrar a la bendición y no por honrar al Señor que bendice. No tenía trabajo, ahora ya tiene trabajo, pero ahora ya no puede venir a la iglesia pues porque ya tiene trabajo. No tenía dinero y venía a la iglesia, pero ahora como ya tiene dinero, se va de vacaciones y no va a la iglesia. Y finalmente, cosas que finalmente nosotros podemos estar meditando. Cada uno, nosotros, tiene que meditar cómo es su relación con Dios. Entonces, veo que ellos, por ejemplo, experimentaron el poder de Dios, el poder sanador, porque cuando salieron de Egipto, dice la Biblia que no hubo en su tribu enfermo. Ahí mismo, en el Salmo 105, versículo 37, la segunda parte. Los sacó con plata y oro. ¿Y qué dice la segunda parte? Y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Te imaginas una ciudad o un pueblo de 3 millones de habitantes donde no haya un solo enfermo, donde no haya un solo hospitalizado? Estamos hablando como 2 veces el estado de Morelos. Los habitantes, somos entre 1.700.000, 1.800.000 en el estado de Morelos. Pero para poner un parámetro medible, 2 veces la población del estado de Morelos, sin un enfermo y sin ningún hospitalizado. Ahora, esto es un milagro, porque ellos habían trabajado durante 400 años y no como nosotros, que trabajamos 8 horas y ya sentimos que la hicimos mortal. Desde que salía el sol hasta que se ponía, sin parar, azotados y sin alimentación correcta. Imagine cómo estaban sus cuerpos, cómo ellos estaban deshidratados, con anemia, con lo que sea, porque no precisamente tenían una dieta balanceada para que pudieran trabajar. Eran desechables, se morían y modo, y el que sigue, y el hijo, y el nieto. 400 años ahí. Imagine las sanidades. Imaginen los milagros que ocurrieron cuando comieron el cordero de Pascua, ¿se acuerda? Allá en Egipto, Dios les dice: pongan esa sangre en el dintel y luego
échense el corderito, porque ese cordero los va a sanar. Y sanaron, tal como usted y yo hemos sido sanados por el Señor. Así que hay muchas similitudes con el pueblo de Israel que sale de Egipto y con la iglesia moderna. Y hay muchas similitudes entre algunos que se acercan a Dios por temor y otros que se alejan de Dios por miedo. El pueblo de Israel no conocía el poder de Dios no desconocía el poder de Dios para salvar, sanar, hacer milagros, para liberarlos. De hecho, cada vez que algo pasaba, celebraban, cada ocasión. Salen de Egipto, celebran. Pasan el mar, celebran, sacan los panderos y danzan. Cada ocasión danzaban, cada ocasión alababan, tanto o más como nosotros lo hacemos. Nosotros danzamos, cantamos, alabamos al Señor, y ellos incluso se sentían atraídos por esas manifestaciones milagrosas del Señor, porque los beneficiaba, porque tomaban agua, porque comían, porque su calzado no envejecía, porque su ropa no envejecía, porque no se enfermaban. Y finalmente, cuando Dios desciende en el monte, se aterraron y se alejaron de su gloria. Cuando Él revela su gloria, ellos se hacen a un lado, porque no querían escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios era muy fuerte. ¿Se acuerda que leímos eso? En extremo, la bocina iba aumentando en extremo, y la voz de Dios era tronadora. Entonces se alejaban de Dios. Hoy yo puedo ver de repente que hay personas, que hay campañas de sanidad y que viene, no sé, Cash Luna o no sé, alguno de esas estrellas cristianas a algún lugar, y entonces ahí van corriendo para que les haga el milagro, les haga la sanidad, pero no son capaces de ayunar, no son capaces de doblar su rodilla buscando el rostro del Señor. Prefiere que haga una manifestación, prefiere que haga un milagro a buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque sabe que cuando se encuentre con la gloria del Señor, el Señor le dirá: ok, yo te quiero dar eso, pero tú tienes que dejar esto y esto, y te he dicho esto y esto, y entonces nos lee la cartilla, y entonces como que ya no nos gusta tanto. Mejor vamos con Cash Luna, que ore por mí, que imponga manos y soy sano. Eso en realidad será fe. Hoy no quise predicar, hoy estamos meditando. Bienvenidos a la meditación de esta mañana. Pero 40 años después de esta generación que estuvo dando vueltas literal, caminando literalmente en un viaje que no llevaba más de 12 días, 40 años. ¿Cómo le hicieron para perderse? Solo ellos y Dios sabían, pero era un viaje tan corto, como de aquí. Un día hice la conversión, más o menos, era como de aquí a Tlaxcala, caminando, como de aquí a Tlaxcala. Se hicieron 40 años. ¿Cómo le hicieron para perderse y meterse por aquí y meterse por allá? Esta es la razón. No quisieron escuchar a Dios. No quisieron acercarse al monte que humeaba. Si usted lee el capítulo 19 y el 20, el 21, se dará cuenta que allí en medio están los 10 mandamientos. Es cuando Dios le dice a Moisés, le da las tablas de la ley y empieza a regular cómo sería la forma de vida. 40 años después, la generación de más edad había muerto en el desierto, y Moisés, con la nueva generación, con los jóvenes que se levantaron, revisa lo que había sucedido. Hay un libro que se llama Deuteronomio en la Biblia, y que significa repetición de la ley, y vuelve a revisar lo que había pasado durante esos 40 años. Y mire lo que encontré. Vamos a Deuteronomio 5, del 23 al 27. Y empieza Moisés a compartir con esta nueva generación, y dice: y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza,
y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Que es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Y mire el versículo 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Ese no era el plan de Dios. Dios quería levantar de ellos un real sacerdocio, un linaje escogido. El plan de Dios no es que Moisés oyera y luego les diera lo que el Señor dijera. Lo que Dios quería es que todos oyeran. Todos. Acércate tú. Acércate tú. Querían que Moisés oyera por ellos y le dijeron: te prometemos que lo que tú oigas y nos digas, lo vamos a hacer. Vamos a cumplir todo lo que Dios te diga a ti, nosotros lo vamos a hacer porque Dios te lo dijo a ti. ¿Cuántos saben que no es cierto? Trataron de vivir de esa manera, trataron de vivir de la manera en que Dios les decía. Moisés iba con Dios, Dios les decía, él les decía al pueblo, y ellos hacían de todos modos lo que querían. No pudieron obedecer ese esquema, porque no es el plan de Dios, porque la relación con Dios es personal. La pregunta es: ¿la iglesia es diferente hoy? Piénselo. ¿La iglesia es diferente hoy? Recibimos la palabra de Dios, de nuestro pastor, de nuestro líder, pero nos alejamos del monte. Decimos: sí, sí lo voy a hacer, pero al final cada quien hace lo que bien le parece. Y el domingo salimos con la palabra del Señor y el Señor nos llama la atención y el Señor nos anima, nos esfuerza, nos dice: voy a hacer esto para ti, y decimos: sí, amén, aleluya. Pasamos la puerta y seguimos siendo las mismas personas de siempre. Es pregunta, no es afirmación. Todavía queremos que el pastor nos diga qué hay que hacer, todavía queremos que el profeta nos diga qué hay que hacer, todavía queremos que el líder nos resuelva la vida, todavía queremos que otra persona nos baje los mensajes del cielo, cuando en realidad lo que Dios está esperando es que cada uno se acerque personalmente. Tenemos miedo a oír su voz porque cuando oímos su voz, Él nos deja desnudo el corazón. Él desnuda nuestro corazón. Usted y yo no podemos ocultarle absolutamente nada a Dios. Podemos tener una cara de santos y tener una cara de gente que ama a Dios y sirve a Dios, pero solamente Dios conoce todo lo que hay en tu corazón, la luz y la oscuridad que hay en tu corazón. Y este mal del corazón no es tan diferente de lo que sufrían los hijos de Israel. No es tan diferente. La Escritura está de hecho para darnos ejemplo y para que usted y yo tomemos ejemplo de eso. Así que entonces encuentro a Moisés preocupado. Aquí ya estamos 40 años después, casi a punto de entrar a la tierra prometida. Más adelante Dios le dirá a Moisés: sube al monte una vez más, y del monte él vería la tierra prometida, pero ya no sería él quien llevara al pueblo a la tierra prometida, sería Josué. Pero Moisés estaba preocupado y llevó su preocupación a Dios. Moisés siempre se acercaba al Señor, porque una persona que teme a Dios siempre se va a acercar a Dios, aunque sepa que ha pecado, aunque sepa que ha hecho mal. El temor hará que vaya con él. Y le puedo hablar de Moisés, de los profetas, de David. Aun cuando David había pecado, siempre buscaba a Dios. Por eso es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso Moisés es llamado el amigo de Dios. Por eso Abraham es llamado el amigo de Dios para siempre. ¿Estamos acá, mis amados? Porque una persona que teme a Dios siempre se va a acercar. Una persona que tiene miedo siempre se va a alejar. Por eso esta predicación se llama ¿miedo
o temor. Deuteronomio 5:28. Fíjese qué interesante lo que encontré aquí. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Y luego, ¿qué dice? A ver, espérame tantito. ¿Cómo? He oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y aquí la pregunta de Moisés es: ¿qué? ¿Cómo que tienen razón? ¿Cómo que el pueblo tiene razón? Por fin está en lo cierto una sola vez. Y es que la verdad es esta. La verdad es esta. No pueden entrar a la presencia de Dios. Cuando ellos le dicen: ve tú acércate, tú dile, tú escucha y ya luego tú nos dices. Dios le dice: ya escuché lo que te dijeron y están bien. Y dice: ¿cómo que están bien? Si tú lo que quieres es que todos te escuchemos. No, están bien. Están bien porque ellos no se pueden acercar a mi presencia. ¿Y por qué no se pueden acercar a mi presencia? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo que yo les diga. Les causa alejamiento el ruido, la alabanza extrema, el clamor fuerte. Les causa algo en su mente, en su corazón. Aquí a veces gritamos 3 veces Señor, muy fuerte. Algunos se enojan, otros les molesta, otros no están de acuerdo. ¿Qué sería si escucharas la voz tronante del monte de Dios? ¿Qué sería si vieras ese monte que tiembla solo porque Dios habla y le dice: Moisés, acércate? El versículo 29 es clave. Dios le dice, y no sé si usted puede notar la nostalgia de Dios en este versículo 29. ¿Quién diera? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera? ¿Te puedes imaginar al Dios Todopoderoso? Aquel que tronaba, aquel que hacía temblar los mismos cimientos de la tierra, con un corazón como este, diciendo: ojalá me temieran y no me tuvieran miedo. Dios se lamentaba diciendo esto porque todos podrían haber sido como Moisés. Todos podrían haber sido capaces de reflejar la gloria de Dios. ¿Se acuerda que cuando Moisés bajó del monte brillaba por la gloria de Dios? Todos podían haber sido capaces de conocer sus caminos, porque Dios notificaba sus caminos a Moisés. Solo con haber tenido un corazón que temiera a Dios como Moisés, pero estaban ciegos. Solo veían lo externo y no veían lo que Dios quería decir. ¿Qué los cegaba? ¿Qué los cegaba? ¿Por qué no podían ver lo que Dios hacía? ¿Qué los cegaba? Los cegaba su corazón, un corazón que no temía a Dios, un corazón que tenía miedo. Y entonces lo que querían era: ven, hijo. Lo que querían, yo soy el pueblo, él es Moisés, y entonces lo que ellos querían era: llévame a donde quieras. Si él no se mueve, yo aquí me quedo. Y eso es lo que quería el pueblo. En lugar de acercarse a Dios, querían que Moisés les dijera lo que tenían que hacer, qué es lo que decía Dios. En otras palabras,
Lo que querían era que la bendición de Dios fuera licuada, molida y se las dieran en mamila. Ciegos. Entonces no veían las maravillas, no veían las bendiciones, solo veían a Moisés, pero no lo veían muy bien. Y entonces siempre se enojaban con Moisés. O Moisés o Dios tienen la culpa. Yo no. Yo no pedí que me sacaran de Egipto. Yo allá estaba bien. Yo allá vivía bien. Allá ganaba bien. Moisés, ¿a dónde me llevas? Y ahora resulta que es Moisés el que tiene la culpa de andar dando vueltas 40 años. Ahora resulta, cuando Dios quería que todos vieran tal como Moisés veía. Y ese es el plan de Dios hasta el día de hoy. Dios quiere que tú veas. Dios quiere que tú te acerques. Dios quiere que tú lo busques personalmente. No quiere que veas a Moisés, no quiere que veas a los demás Moiséses. Algunos de ellos están muy feos y hacen cosas malas. Tienes que poner tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. El pueblo estaba así, quedaba al descubierto su corazón porque lo demostraban en la desobediencia a los mandamientos de la palabra de Dios. Como conclusión esta mañana, si comparamos a Moisés con los hijos de Israel, vamos a encontrar la diferencia entre alguien que teme a Dios y alguien que le tiene miedo. No le tengas miedo a Dios. Dios es bueno. Dios es amor. Si has pecado, no te vayas huyendo de Dios. Si has pecado es cuando más tienes que venir al Señor y pedirle a Dios que te perdone. Si has dudado, tienes que acercarte a Dios y decirle: Señor, aumenta mi fe, ayuda mi fe. Cuando más mal estamos es cuando más tenemos que acercarnos a Dios. No hagas lo contrario, porque lo contrario te aleja, te hunde, te mete en el hoyo y puede que te pierdas 40 años en el desierto. Usted y yo tenemos que temer a Dios sin tenerle miedo. Dios es bueno. Ciertamente Dios es fuego consumidor, pero ese fuego purifica las intenciones de tu corazón, purifica tus pensamientos y cada día nos va llevando a ser una mejor persona. Si tú quieres saber tu nivel de temor a Dios, revisa tu nivel de obediencia a lo que Dios te ha dicho. Ese es tu nivel. ¿Quieres tener más temor? Entonces obedece más. Ojalá tuviéramos aquí un obedecedómetro y cada uno pudiera medir su obediencia. Pero como no lo tenemos, entonces usted y yo tenemos que entender que el nivel de temor a Dios es el nivel de obediencia. ¿Y tú le tienes miedo a Dios o le temes a Dios? Quiero terminar con esto que dije la semana pasada. Temer a Dios es creer, y creer es obedecer. Temer a Dios es creer, y creer es obedecer. Lo demás son fantasías. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile gracias al Señor. Padre, gracias por la fe que tú nos has dado. Hoy queremos buscar tu presencia y encontrarnos contigo, Señor, cada día. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel, que por miedo no se acercaba, que por miedo no te decía: háblame. Yo hoy te quiero decir: háblame. Háblame aunque esa voz sea tan fuerte que me atemorice. Háblame aunque lo que me digas que tengo que hacer me duela, porque sé que es a través de tu voluntad que puedo alcanzar el propósito para mi vida, que puedo alcanzar todo el gozo y toda la alegría que tú me quieres dar. No es en mi propia opinión, no es en mis propios conceptos, es como dice tu palabra, Señor. Y hoy quiero acercarme al monte en donde tú estás, Dios, porque no nos hemos acercado al monte que humeaba. Hoy nos hemos acercado como creyentes al monte de Sión, en donde tú, el Rey del universo, estás sentado a la diestra del Padre.
y nos has dado la palabra para que usted y yo, Señor, podamos caminar en bendición. Padre, queremos hoy ponernos a cuentas contigo. Ponte a cuentas con Dios y dile al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento, Señor, por haber dudado. Me arrepiento por haberme alejado, incluso pensando que era lo mejor, pensando que yo no era digno de ti. Señor, yo no soy digno de ti nunca, esté bien o esté mal. No soy digno de ti, pero tu sangre preciosa me ha dado la dignidad que se necesita para estar delante de ti, Señor. Es por tu gracia, es por tu perdón. Me arrepiento si me alejé, me arrepiento si en mi corazón dudé, me arrepiento si en mi corazón le he dado importancia al oro y a la plata. Me arrepiento si he recibido milagros y no he valorado más al que los hace que el milagro mismo. Señor, quiero caminar contigo, quiero escuchar tu voz. Necesito escuchar tu voz. Tú me invitas a tener una relación personal contigo. No quiero estar ciego. Abre mis ojos. Dile: Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Quiero verte más, quiero seguirte, quiero entenderte más. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Hoy quiero santificarme. Hoy quiero santificarme. Hoy y mañana, como le dijiste al pueblo: santifíquense hoy y mañana, porque al tercer día descenderá el Señor. Hoy quiero santificarme para que tú desciendas y me hables, y desde el monte pueda escuchar tu voz, Señor. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. Dígaselo usted: amamos. Amamos tu. Póngase de pie. Adórelo un momento. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro y perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia, oh Dios.
amamos tu presencia, oh Dios. Dígaselo con sus fuerzas, iglesia, a manera de oración. Encuentro libertad. Amamos. Te amamos. Creo que debemos acercarnos a Dios en el temor, no en el miedo. No tengas miedo a Dios. Dios quiere lo mejor para ti, aun cuando parece que no es tan bueno, aun cuando parece que no es lo adecuado, aun cuando parece o sientes que no te gusta, aun cuando te duele. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero al final tú vas a encontrar el propósito de Dios en tu vida. Al final tú vas a poder gozarte, porque después del desierto está la tierra prometida. Solamente acércate a Dios y no hagas como el pueblo de Israel que se alejó. Acércate. Puedo escuchar el corazón de Dios esta mañana diciéndome, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Quita esa nostalgia de Dios. Sé la persona que se acerca a Dios todos los días con temor y temblor, pero con fe, sabiendo que Dios es bueno. Padre, bendice a tu iglesia esta mañana. Ponga sus manos sobre su cabeza y usted dígale al Señor: bendíceme, Señor. Bendíceme, Dios, bendíceme, por favor. Sana mi mente, mi corazón, sana mi cuerpo, sana mis heridas. Quita todos los miedos. Ya no quiero vivir mis miedos, quiero vivir mis sueños. Ya no quiero seguir viviendo mis miedos. Quiero vivir en ti siempre, Señor. Yo te voy a buscar. Yo me comprometo a buscarte, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque es en ti, es por ti y es para ti que soy y que vivo. Te amo. Ahora dile con tus propias palabras cuánto lo amas. Si lo amas, díselo. A Él le gusta que se lo digas. A Él le gusta que se lo digas. Te amo, Señor, te amo, Señor. Te amo, Dios. Te amo, Señor. Te amo, Dios. Te amo con todo mi ser, con todo mi corazón. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia.
manos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú, Dios, nos vas a dar la fuerza, nos vas a ayudar, como hasta el día de hoy lo has hecho. Hoy tomamos la decisión de acercarnos y de buscarte, Señor. No vamos a ser espectadores, sino vamos a buscar tu presencia. Vamos a buscar tu presencia siempre, siempre. Yo quiero invitarte a aquellos que vienen por primera vez. Quiero invitar a aquellos que vienen por primera vez. Por favor, si se pueden quedar de pie, todos los demás, todos los que ya somos de casa, si pueden tomar su lugar. Solo los que vienen por primera vez se pueden quedar de pie un momento, por favor. Los que vienen por primera o segunda vez. Gracias. Gracias. Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ok, allá atrás, ¿cuál es su nombre? ¿Sus nombres? ¿Cuál es su nombre, amigo? De este lado. Son bienvenidas los tres. Hoy quiero invitarles. ¿Quién más falta? ¿De este lado? ¿Cuál es tu nombre de este lado? Bienvenida, Dios les bendiga. Quiero invitarles a algo. No es casualidad que ustedes estén aquí esta mañana. No es casualidad. Dios los motivó a venir. Dios abrió puertas para que ustedes pudieran estar aquí. Dios es un Dios maravilloso, lleno de gracia y de amor para ustedes. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero invitarle hoy a usted que viene hoy por primera vez. Tal vez no entienda esto, pero lo más importante es que es real y que usted abra su corazón al Señor. Yo quiero invitarle a que haga una oración. Con todos nosotros les vamos a ayudar a que hagan una oración y puedan invitar a Jesucristo a su corazón. Cierre sus ojos, por favor, tantito. Usted que viene por primera vez y repita con nosotros. Le vamos a ayudar, le repito. Repita con nosotros: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, incluso de aquellos que están ocultos para los demás, pero no para ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te abro la puerta de mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hazme una persona nueva, diferente. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Por ahí si se pueden acercar, hermanos Sugieres, y le pueden preguntar si hay alguna petición personal de oración. Iglesia, mientras nosotros extendemos nuestra mano hacia ellos, por favor bendígalos, bendígalos, y vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, Dios, de estas personas. Ha sucedido un milagro maravilloso, Señor. Hay fiesta en el cielo. Hoy valoramos la salvación que has dado, Padre. Es el milagro, Padre, maravilloso que das al ser humano, Señor. Hoy sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, Padre, y estamos gozosos porque sabemos, Señor, oh Dios, que otras personas, Señor, se han salvado para tu reino. Declaramos bendecido a cada uno de ellos. Declaramos que tus propósitos serán cumplidos. Declaramos bendecidos sus vidas y sus familias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que la semilla jamás sea robada y rinda mucho fruto, Padre. Y hoy declaramos fruto que permanece para esta casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ¿por qué no le damos una ofrenda de palmas fuerte al Señor por la vida y por la salvación de estas nuevas personas, de estos nuevos hermanos que han venido a esta casa? Vamos a recoger diezmos y ofrendas, hermanos. Si alguien necesita un sobre, levante su mano para que se lo lleven hasta su lugar. Ya sabe cuál es la mecánica. Vamos preparando nuestros diezmos, nuestras ofrendas. A mí si me pudieran regalar un sobre, hermanos, por favor. Gracias. Ok, vamos a orar, hermanos. Tome su diezmo, tome su ofrenda en su mano
y vamos a consagrarlas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias porque eres muy bueno. Hoy te damos gracias, Señor, porque has permanecido fiel. Hoy venimos delante de ti, Señor, para adorarte a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, Señor. Padre, te lo damos porque sabemos que eres un Dios maravilloso. Padre, no te lo damos por necesidad, sino te lo damos convencidos, Señor, Padre Celestial, que tú eres nuestro Dios. Hoy